No te arrepientas. 35 razones para estar orgulloso de la historia de España, escrito por José Javier Esparza. De verdad, uno de los libros que más me ha impresionado en los últimos años. Y tengo la suerte de tener aquí a José Javier Esparza. Antes de nada, enhorabuena. Muchísimas gracias, mi querido José Antonio. Reconozco que cuando todavía no me lo había leído pensé que sería otro libro, aunque mejor escrito, sobre hazañas guerreras y nuestras proezas bélicas, pero no es nada de eso. No tiene nada que ver con eso. Es verdad que los españoles desde hace muchísimo tiempo, y sobre todo desde la Guerra de la Independencia, tendemos a hablar de nosotros mismos, cuando hablamos bien, que es pocas veces, en términos efectivamente del valor físico, de la bravura, etc. Y todo eso es verdad, pero todo eso en realidad solo es la cobertura. Porque detrás de todo eso lo que hay es la construcción de una auténtica civilización. Y precisamente en este libro lo que he querido plantear son todas esas otras cosas. Hay también, por supuesto, un capítulo para las hazañas, porque no se puede hablar de la historia de España sin las hazañas. Pero las hazañas son solo una parte y no es, desde mi punto de vista, la más importante. La más importante es todo lo que los españoles hemos sido capaces de hacer desde que existe el nombre España y que nos convierte en una de las grandes naciones que han construido la historia universal. ¿Cómo es posible que haya millones de españoles que ahora mismo no encuentren un solo motivo para estar orgulloso de lo que son? Es decir, españoles. Porque no se les ha enseñado, sencillamente. Incluso se les ha enseñado todo lo contrario desde hace muchísimos años. Y ese es uno de los grandes problemas que padece España, toda Europa en general, pero España de forma muy particular, una especie de pedagogía de lo anti-español que ha terminado permeando en muchos espíritus, por así llamarlos. Ahora bien, la sed de identidad es algo natural, es consustancial al ser humano, ¿no? Y todo el mundo quiere saber quién es. Por eso, gracias a eso, vendemos libros los divulgadores históricos, ¿no? Y a poco que uno penetra, pues puede descubrir precisamente cosas como estas 35 que salen en este libro y que están escritas expresamente pensadas para eso. Es decir, que para gente que ignora lo que ha sido su historia o que se le ha enseñado deformada, aprenda objetivamente, porque el libro trata de ser objetivo, la verdad sobre nosotros mismos, ¿no? De todos los capítulos de este libro, mi preferido, y me ha costado un mundo entero encontrarlo o decidir cuál es la primera teoría de los derechos humanos. Es el capítulo concreto sobre el debate moral sobre la conquista de América protagonizada por Francisco de Vitoria. Pero ya que tengo aquí a José Javier Esparza, yo quiero que él me diga cuál es su capítulo preferido o cuál es el capítulo que por sí solo valdría para estar orgulloso de España. Pues es muy complicado. Entiendo esa elección tuya porque precisamente en aquel momento cumbre que fue la controversia de Valladolid, 1550-51, se sintetizaron muchas cosas. No solo apareció el germen de lo que hoy conocemos como derechos humanos, en aquel gran debate entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, sino que todo eso además era consecuencia de la protección expresa de los indios, el sentido de la libertad y de los derechos que los españoles tenemos desde tiempos inmemoriales. Todo aquello viene a sintetizarse en aquel gran momento en que un emperador, en la cumbre de su poder, y era un poder mundial, decide detener todas sus conquistas hasta tener la certidumbre moral de que estaba obrando rectamente. Eso es una cosa única en la historia. No había pasado nunca, no volverá a pasar después. No cabe imaginarse, yo que sé, a Napoleón, ¿verdad?, deteniendo sus conquistas. Pues, si tengo un problema moral. No, pero Carlos V sí. Carlos I de España y V de Alemania nunca volvería a pasar. Y por eso es tan importante ese episodio. Vamos a ver, desde el punto de vista, digamos, material, no cabe duda de que lo más que España ha aportado al mundo es precisamente el descubrimiento de que el mundo existía. Y en ese sentido, tanto el descubrimiento, conquista y exploración de América y población, como la vuelta entera al mundo con Elcano y la transformación del Pacífico en el lago español, como se le llamó, es una de las grandes aportaciones de España a la historia universal y de las razones para estar orgulloso de ser español. Pero a mí hay uno que me parece particularmente interesante, un grupo, digamos, que es la tendencia permanente a defender libertades personales reales y derechos personales reales. El hecho de que las primeras catedráticas de universidad de la historia sean españolas en el siglo XVI, el primer catedrático negro de la historia sea en España en el siglo XVI con Juan Latino, el primer parlamento con representación popular, las Cortes de León en el siglo XII, los primeros municipios libres desde el Fuero de Brañosera en el siglo IX, todo eso ha construido una forma de ser español muy vinculada a la reivindicación real, carnal diríamos, de la libertad, que hoy vemos sepultada entre mascarillas y otras cosas,
pero que esperemos que siga ahí. Hay muy poco del siglo XX en este libro y me temo que nos va a costar muchísimo encontrar razones para estar orgullosos en el siglo XXI, en estos años idiotas. Pero tiene que haber más razones que además merezcan un segundo volumen. Bueno, sí que hay algo en el siglo XX y es la gente. Hay un capítulo dedicado expresamente a esa generación, esas dos generaciones en realidad, que transformaron a España y que ahora la hemos visto morir a mansalva en la pandemia, la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos, que cogieron un país destrozado por años de guerra civil, de política desquiciada y después por una posguerra durísima y fueron capaces de transformar eso, que era una ruina, en la octava potencia industrial del mundo apenas 30 años después. A ellos les dedico precisamente un capítulo porque ahora los hemos visto morir muchas veces solos. Y sin embargo, a ellos debemos algo que ninguna otra generación ha hecho en la historia de España, porque nunca ha habido una transformación tan brutal. Yo entiendo que habrá mucha gente, bueno, fue la política de Franco. Bien, sí, bueno, la política no la hace solo un hombre, si no hay un pueblo trabajando. Y aquella gente, nuestros padres, nuestros abuelos, trabajaron como animales y conquistaron cosas que eran inimaginables una generación atrás, en términos de propiedad, en términos de autonomía personal. Todo eso me parece que es una enorme injusticia no ponerlo de relieve, por eso yo aquí he querido ponerlo de relieve con la intención de que las jóvenes generaciones miren a sus abuelos, a sus bisabuelos, bajen la cabeza y la cubran de ceniza y los reverencien, porque en términos históricos es una auténtica hazaña y es impresionante. En cuanto al siglo XXI, mira, el último capítulo, porque el último capítulo, me parece que si lo cuento voy a chafar un poco la sorpresa, pero en la razón número 35, la 35ª razón para estar orgulloso de la historia de España, está encerrado en clave el mensaje para este siglo XXI. Y la última pregunta, ¿por qué deberían todos los españoles comprar este libro y dárselo a sus hijos adolescentes, como he hecho yo? Muchísimas gracias, José Antonio. Muchísimas no se arrepentirán tus hijos. Pues porque, del mismo modo que ninguna persona puede vivir odiándose, porque se convierte en un alienado y es una patología, tampoco ningún pueblo puede vivir odiándose. Y los españoles llevamos demasiado tiempo en una tarea de desconstrucción de nosotros mismos que nos está llevando al precipicio. Me parece que es muy importante recuperar de forma templada. Este no es un libro épico. Bueno, la épica sale sola en la historia de España, ¿verdad? Pero en fin, este no es un libro, como decir, hiperventilado. Este trata de ser un libro objetivo. Recuperar todas esas cosas es reencontrarnos con quienes somos. Y somos una cosa impresionante. España, objetivamente, desde que existe el nombre España, que es con los romanos, ha hecho cosas impresionantes. Y me parece, sencillamente, que es una enfermedad que no seamos capaces de reencontrarnos con ello. Entonces, si uno quiere mantener una idea, en fin, adecuada, correcta, de quién es, de por qué está aquí, por qué tiene la cara que tiene, el nombre que tiene, la lengua que tiene, me parece que este libro, bueno, es una aportación a encontrarnos de forma amigable con nosotros mismos. Muchísimas gracias, José Javier Esparza, y de nuevo, enhorabuena. Muchísimas gracias, mi querido José Antonio. Un abrazo muy fuerte para los lectores de la Gaceta de la Iberosfera, subrayando siempre que precisamente la Iberosfera es una de las grandes cosas que España ha aportado a la humanidad, entendiendo España por las dos, la de aquí y la del otro lado del Atlántico.